particular en esta parte del planeta. Ustedes saben que hay un debate muy importante en el Congreso de la Argentina, el tema de jubilaciones, el tema de la ley educacional, qué es lo que va a pasar con las universidades. La Argentina en una situación realmente muy particular, muy compleja, como lo comentábamos en el editorial del día de la fecha. Pero ya mismo vamos a trasladarnos al viejo mundo, nos vamos justamente para Europa. Allí en Italia está nuestro querido amigo Fabián Spagnoli, nuestro corresponsal itinerante, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Fabián? Un gustazo enorme escucharte, ¿eh? Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? El gusto es mío. Estamos en contacto acá a las 21:03. Bien. Tenemos 5 horas de diferencia. Sí. El tiempo ya está cambiando. Lentamente se va alejando el verano y Ujú. va acercándose al hemisferio sur. Bueno, los cambios de temperatura y los cambios climáticos están siendo bastante notables también allí en Europa, Fabián, ¿no? O sea, estábamos viendo distintos informes que llaman poderosamente la atención cómo ha ido variando el tema climatológico en todo el mundo, ¿no? En todo el planeta. Sí, es cierto. Siempre hay catástrofes Ujú. meteorológicas en todas partes del planeta, también aquí en Italia. Hay ríos que se desbordan, hay muertos por estos motivos, los autos son llevados por el agua de los ríos como si fueran juguetes. Una locura, ¿no? Sí. Eh, hay Hemos visto imágenes realmente muy impactantes, ¿no? sí, hay una crisis climática internacional, Pedro. Ujú. ¿Se está tomando conciencia ahí en el viejo mundo, en Europa, en Asia, de estas cuestiones que está provocando el mismo ser humano? Fabián, ¿crees de que se está bajando, digamos, un lineamiento de concientización para empezar a salvaguardar justamente los temas naturales del planeta? Hay un movimiento, hay una tendencia mínima, Ajá. por ejemplo, con la instalación de los paneles solares. Ujú. Hay planes del Estado para producir tu propia energía Claro. eléctrica Ujú. y venderla a la empresa distribuidora. Es decir, vos como cliente consumís luz, pero si producís más de la que consumís, la vendés a la empresa y Ujú. ahí te pagan. Claro. Esto con paneles solares. Sí. Ujú. Es decir, hay una concientización con el tema de los autos eléctricos, por ejemplo. Sí. Se ve muchísimo eso, el tema de los autos eléctricos. Sí, hay una toma de conciencia, no a la medida de la que debería ser, Ajá. porque el problema es mucho más grave, ¿no? Claro. O se está comenzando, algo es algo, Ujú. Pedro. Viste que hay como una competencia muy fuerte en estos tiempos con la cuestión de la energía eléctrica en lo que es el tema automotriz, ¿no? El desarrollo que Sí, tiene Tesla en Estados Unidos, que ya empieza también de alguna manera a estar cuestionado por la calidad de sus productos, con el tema de las baterías, con el tema del deterioro que tienen estas unidades que no están dando los resultados que se esperaban. En Europa, como pasa por ejemplo con el tema aeronáutico, ¿no? Airbus compitiendo con Boeing. ¿Hay algún desarrollo dentro de lo que es el campo de la tecnología automotriz eléctrica que pueda competir realmente como lo que pasa, por ejemplo, con China? sí, hay un gran, por ejemplo, se ve en las ciudades los puestos para poder enchufar tu auto para cargar la batería Ajá, gratuita. sí. Los puestos son libres, es decir, quien tiene un auto eléctrico puede dejar su auto estacionado ahí y cargar el auto eléctrico. Se ve, se nota en la ciudad. Ajá, Otra cosa que se nota en la ciudad es el aumento de las bicicletas ajá. y bicicletas también gratuitas que ofrecen los municipios. Ujú. Y sí, hay una toma de conciencia. Ajá. El problema de los autos eléctricos es el tema de que se hace con la batería que no funciona más. Claro, ese es el temita, ¿no? El tema de las recargas y, digamos, la recomposición o el cambio justamente de ese tipo de baterías, ¿no? Genera o no mayor daño, lo que se están planteando muchos ecologistas o investigadores, ¿no? Si no es igual o más dañino que el tema de la utilización del petróleo con el tema de la combustión de los vehículos, ¿no? Exactamente, Pedro, vos estás muy acertado en lo que decís. No se sabe exactamente qué hacer con las baterías.
Dicen que se pueden reciclar, Mm. pero, en fin, es un tema muy Muy complicado porque complicado, ¿no? Europa Sí, quiere dejar para el año 2050, quiere dejar absolutamente el petróleo para el uso de los autos. Y faltan muy pocos años para esta fecha. claro. Mm. Así que es un desafío realmente. Muy Hay grosso, muchos, claro, muy fuerte. hay muchos, hay muchos incentivos estatales para comprar autos eléctricos. El Estado te ayuda con dinero para comprar un auto eléctrico, Pedro. Ajá. Hay que ver cómo reacciona justamente el mercado de los combustibles, el mercado árabe concretamente, la Liga Árabe, con estas cuestiones, ¿no? Tal vez bajando el costo del petróleo o planteando una competencia que sea mucho más fuerte de la que tiene actualmente, ¿no? Seguramente iba a haber alguna planificación de los países árabes en tratar de recomponer esto, y más ahora que están aparentemente tratando de hacer algún tipo de acuerdo con Rusia y también por otro lado con Venezuela, ¿no? O sea que son uno de los principales proveedores del petróleo a nivel mundial. ¿Esto crees vos que puede revertir la situación o el posicionamiento que hay justamente en este momento en los acuerdos que tiene Europa con los Estados Unidos? Sí, va a haber un reposicionamiento. Mm. Europa va a tomar una posición muy drástica con el tema del petróleo, Ajá. poniéndose en contra a todos los países productores de petróleo. Claro. Eh, Europa en ese sentido no tiene miedo, Europa es de vanguardia para las nuevas formas y se va a poner de frente contra todos los países productores de petróleo. Ujú. Ahora vos estás muy bien informado que ahí entra en el juego Venezuela, entra en el juego Rusia. eh, es un tema complicado, sale de lo económico y va a lo político, Pedro, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con el conflicto Rusia-Ucrania, donde realmente esto realmente ya está siendo una situación descontrolada, donde claramente los mayores perjudicados son los que integran la población civil, ¿no? Los más afectados con esta locura que se está viviendo. Y viendo lo que pasó en algunos países puntuales como Alemania, la propia Italia, Francia, que han estado con serias dificultades en la provisión y en el mantenimiento de sus industrias al generarse este conflicto bélico del eje, digamos, Rusia, China, Irán, con el eje Estados Unidos-Europa. ¿Crees que esto realmente ha provocado un desfasaje importante en lo que es la industrialización europea? Porque justamente en Alemania esto se está viendo claramente el deterioro que hay. Algo parecido está sucediendo allí en Italia y hay una alta preocupación del sector industrial y tecnológico, ¿no? Estás muy bien informado, Pedro, muy actualizado. Como siempre, muy contradictoria la Argentina, ¿no? Sí. Porque está la información, se conocen los temas, pero la Argentina está un poquito complicada todavía. Pero Uh-huh. bueno, yendo a tu pregunta, sí, hay una, es un tema geopolítico, es un tema político en el fondo. Claro. Uh-huh. Europa quiere mantener una posición y me llevas justamente a un mensaje que estar contigo. Ayer hubo una reunión en Bruselas Ajá. donde se analizó la situación de Europa y se llegó a la conclusión que Europa está atrasada a nivel tecnológico Ahí está, claro. y justamente está atrasada a nivel tecnológico. Mario Draghi, que es un economista italiano con muy buen nombre en Europa, Sí. dijo Uh-huh. que Europa o se actualiza o Europa muere. Claro. O sea, claramente está Ahora, teniendo la visión de lo que está pasando justamente en este acuerdo del eje China-Turquía, Corea, con China y justamente Rusia, ¿no? O sea, cómo esto ha generado un desfasaje importante, también teniendo el aval indirectamente de lo que está generando la propia India con un desarrollo tecnológico y aeroespacial muy fuerte, ¿no? sí, ahora te quería decir un punto, ¿por qué Europa está A atrasada? ver, Europa está atrasada, según este informe de ayer de 400 páginas de la 400 Unión páginas. Europea, ¡Oh!
Sí, Tremendo el un informe informe, entonces. tremendo informe, sí, 400 páginas. Sí. El informe dice que Europa tiene muchas regulaciones. Ajá. Ahora, evidentemente, Europa tiene regulaciones para el baño del bar, Claro. para el empleado que tiene que descansar tantos días por año, Sí. los aportes jubilatorios, el pago de los tickets, es decir, el ticket del bar que debe ser oficial, no puede Ajá. ser el negro. Es decir, Europa tiene tantas regulaciones con miras a tener una vida, entre comillas, ordenada, Ajá. que se le vuelve en contra. China no tiene Nada de nada eso, de... claro. O sea, querer El modelo, controlar termina acorralando a los inversores y a los desarrolladores que también esto lo están mirando un poquito del costado, ¿no? Porque los condiciona justamente en momentos donde la economía europea no está en su mejor momento tampoco, ¿no? vos lo acabas de decir muy bien. El inversor que quiere poner plata en Europa lo piensa muchas Claro. veces, porque después va a tener que enfrentar, por ejemplo, acá existe el trabajo con plazo o indeterminado. ¿Y cómo es El, eso? A ver. indeter- Sí, el trabajo, vos contratás a un empleado a sí. plazo, Ajá. a 1 o 2 años, o contratás un empleado sin fin, Sí. que es Mm. sin plazo. Ajá. El Estado te ayuda para contratar empleados sin plazo, Ujú. pero ¿quién paga eso? La sociedad. Es decir, Europa está en una encrucijada por la cantidad de regulaciones que te decía recién, la vuelve lenta a Europa, Claro. pero hay regulaciones, por ejemplo, con los alimentos, hay regulaciones estrictas. Sí. Es decir, Europa es como debería ser el proyecto, el Ujú. modelo de vida. Ajá. Eh, ahora, eh, están, digamos, las sendas peatonales, los semáforos para las sendas peatonales, es decir, hay tantas cosas de vida evolucionada y cívica y civilizada Sí. que en el fondo también trae problemas de una lentitud en poder realizar proyectos. Ajá. Tenés que tener el acuerdo de la oficina tal, el acuerdo de la oficina tal. O sea que fueron El, a una burocratización de los sistemas sí, de desarrollo y de generar, digamos, nuevas alternativas comerciales. sí, Pedro. Eso le está haciendo un tremendo daño, un tremendo mal, ¿no? Que es un poco lo que pasa también en varios países de la Argentina como Latinoamérica o nuestro propio país, que ha copiado ese tipo de situaciones y no están dando buenos resultados, ¿no? La falta de concientización que tienen los dirigentes y aquellos que tienen que generar proyectos y desarrollar nuevas opciones de ordenamiento en las ciudades, ¿no? En los pueblos. Ahora, ¿esto cómo va incidiendo en la vida diaria del ciudadano europeo? Porque hay mucha queja con el tema de los inmigrantes, hay un tremendo desorden, hay una violencia como nunca se ha visto en Europa, que eso está repercutiendo también en los propios residentes tradicionales que están viendo cómo rearman sus estructuras y su forma de vida, ¿no? Que eso tampoco no se comenta demasiado. Sí, hay evidentemente un problema. Me llevas a otro capítulo, que es el tema de la invasión de los Claro. inmigrantes. Hay toda una discusión Ujú. porque los inmigrantes vienen con otra religión, no vienen con la tradición judeo-cristiana, Sí. vienen inmigrantes musulmanes, y esto también es un problema sociológico que va a enfrentar Europa dentro de los próximos 50 años, cuando los hijos de estos inmigrantes y los nietos de estos inmigrantes, Sí. que además vienen con hijos, que además tienen 6, 8 hijos, y los europeos, vos sabés que acá se ve, por ejemplo, cochecitos de bebé, pero en vez de, sabes que llevan perritos. Perritos, claro. Es una locura, ¿no? Eso, cómo fue cambiando, cómo se fueron yendo de lo que es la cosa lógica
de la humanidad, del desarrollo y de lo que es ser progenitores y mantener la raza, ¿no? Ese desarrollo que de alguna manera se fue inculcando por una cuestión del tremendo consumismo que ha tenido gran parte del mundo europeo, les ha jugado en contra, ¿no? Y es un tremendo drama que van a tener a mediano plazo. No han planificado adecuadamente esa cuestión, ¿no? Es como vos lo decís, no ha sido, se actuó. Mira, mi impresión, ¿sabes cuál es, A Pedro? ver, Se actúa según los hechos, no para prevenir los oh, hechos. claro. Y eso es tremendo, porque demuestra que no hay ningún tipo de planificación, de ordenamiento, ¿no? Claro, entonces después se actúa, no, ahora está la crisis de Ucrania, ¿cómo hacemos con el gas? Claro. En este sentido, había políticos que decían que Putin, o Ujú. Putin, no sé cómo se lo pronuncia allá en Sí. Argentina, Ujú. eh, había que unirse con Putin. Putin tenía que entrar en Europa. Claro. Y ahora ya es absolutamente imposible Sí. con esto de la guerra de Ujú. Ucrania Ujú. y Rusia. No, es que ahora Pero, justamente el Kremlin se va a cobrar justamente esa falta de participación o de coherencia que tuvieron muchos de los dirigentes europeos, ¿no? Prestarse a este juego. Eso va a costar mucho recomponer seguramente, a no ser de que surja como siempre pasa, algún intermediario, no sé, India, viste que estuvo en conversaciones con algunos dirigentes europeos, o algún otro país que intervenga como para recomponer las relaciones, pero evidentemente tarde o temprano le van a pasar factura. Putin es un hombre muy, muy astuto en ese sentido, ¿no? Y lo mismo pasa justamente con otros hombres líderes de la región que tienen un grado de peligrosidad en cuanto al desarrollo tecnológico dentro del mundo armamentista, ¿no? Como podemos decir caso de Irán, como podemos decir Corea, que son países que están realmente bastante vigentes con el desarrollo, digamos, del tema armamentista y que eso puede generar también un serio problema a mediano plazo. sí, vos sabés que justamente Europa no tiene un ejército europeo. Claro, para nada. Europa tiene ejércitos nacionales. Ujú. No hay una unión militar europea. Ujú. Lo único unido que hay es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Que es bastante eh, débil, ¿no? Por lo que se está viendo en estos tiempos. Se ha Exactamente, que es debilitado bastante mucho. débil. Ujú. Lo que pasa, te quiero dar otro A ejemplo, ver. que marca la debilidad o la fortaleza de Europa. Ujú. En Europa, con toda esta regulación legal que existe, por ejemplo, hay mucha regulación para las personas con discapacidad. Ajá. Entonces, si por ejemplo una familia tiene un hijo Down, Sí. hay mucha ayuda del Estado para colaborar con esta Mm. familia. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un accidente y pierde una pierna, hay mucha ayuda también para esa Claro, persona está que perdió bueno. la pierna. Ajá. Ujú. Entonces, el problema es que Europa tiene toda una regulación que también incluye a personas Ujú. con debilidades que deben ser protegidas por la sociedad. La Está bien. sociedad no los debe abandonar. Y eso, Porque, por pero eso, ejemplo, eso está bueno, cosa que en los países de Latinoamérica no está sucediendo. Y la Argentina específicamente tiene una gran falencia en esa materia, ¿no? Tiene prácticamente a sí, los ciudadanos desprotegidos, tiene a los jubilados con un sueldo de hambre, sin una apoyatura en los servicios de salud, en lo que es la cuestión farmacológica, es todo un desbarajuste. Esa cuestión cómo incide en el ciudadano. O sea, hay como eh, una lógica de respeto, ¿no? De querer mantener al ciudadano en un estado, digamos, razonable, ¿no? De deterioro permanente, como se está generando actualmente en la Argentina, por ejemplo. sí. Yo te quería comparar Europa con Estados Unidos. En Europa, en Estados Unidos no existen todas las regulaciones que hacen más lenta Europa, Mm. pero tenés a millones de homeless, de gente que vive en la calle. Ahí está, claro. Y Mm. Europa no tiene eso.
Entonces, Sí. ¿cómo equilibramos la parte social con la parte industrial y el desarrollo? Ujú. Estados Unidos es el rey del desarrollo, de la libre empresa, sí, pero la gente que vive en la calle, la gente que vive en el Bronx, Ujú. eso lo omitimos, lo dejamos de lado. Ujú. Sí, sí, son temitas bastante complejos y delicados, ¿no? Ahora, los niveles de inflación que tienen los países europeos no tienen nada que ver con lo que pasa en los países de Latinoamérica y específicamente en el nuestro, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un promedio mensual de un 4,2, un 4,5%, que fue el índice que se brindó del mes de agosto pasado, ¿no? Acumulando, fíjate vos, casi un 240% promedio en los últimos 12 meses. Es una verdadera locura, ¿no? Y que el Estado no se haga responsable y no improlije esta situación también demuestra la incapacidad que tiene y la falta de ordenamiento que hay, ¿no? Dentro de las estructuras de la economía de un país. O sea, eso va deteriorando y mellando el bolsillo de los ciudadanos de una manera notable, ¿no? Lo estábamos planteando inclusive en una charla que teníamos hoy con la dirigente de izquierda Vilma Ripoll, que justamente hacía referencia a esa cuestión, el deterioro tremendo del salario y también la falta de inversión de las pequeñas y medianas empresas porque el Estado atenta constantemente contra ellas metiéndole una gran cantidad de impuestos que hacen inviable una estabilidad en la continuidad de las empresas, ¿no? Sí, es muy acertado lo que decís, Pedro. Los niveles de inflación de los países de la Unión Europea son bajísimos. Uh -huh. Eh, a veces hasta incluso se habla de deflación, Claro. Uh -huh. abajo de la inflación. Uh -huh. Esto da una tranquilidad al ciudadano de no vivir como en Argentina, que no sabes cuánto va a valer el kilo de pan dentro de seis Ese es el meses. tema, claro. Ahí tenés la cuestión. O sea, un Milei que promete romper con la casta política como lo vino predicando durante un montón de tiempo y no termina haciendo nada de eso, sino todo lo contrario, favoreciendo a los fondos buitres, a los especuladores, y que no da una claridad y una conciencia en lo que es el tema de la inversión genuina que puede producir justamente un inversor local o extranjero. Entonces eso te va deteriorando totalmente el mercado. Ahora, teniendo en cuenta esto que pasa, ¿no? ¿Cómo es que en Europa no se ha tomado conciencia de esto que hablábamos hace un ratito, de la cuestión de la inmigración, cómo los iba a afectar? Porque bueno, la Argentina ya sabemos que es un país que no tiene ningún tipo de control y los charlatanes de feria que han estado en Balcarce 50 en los últimos 40, 50 años han hecho un desastre peor que otro, ¿no? No se salva ninguno, lamentablemente. Se la pasan planteando, prometiendo miles de cosas que después ni siquiera cumplimentan el 1 o el 10%. Vos fíjate la locura que hay, ¿no? La gente enojada por los caraduras, los sinvergüenzas, los delincuentes de los gobernantes que hemos venido teniendo en los últimos años, vota al otro para llevarle la contra a este que hizo un desastre. Pero el que viene termina siendo lo mismo, peor que el anterior. Entonces estamos en un serio problema, ¿viste? Gravísimo. Más allá de lo que puede pasar, por ejemplo, en una Venezuela donde el pajarraco este que dice que ve el pajarito todavía de Chávez, Mr. Maduro, se entrona en un poder y los países de América primero protestan, pero ahora viste como que miran al costado, no dicen nada, están calladitos, y pasa exactamente lo mismo con todos los países de la región, ¿no? Cada uno va haciendo su negociado en contra de la digna calidad de vida de los ciudadanos. ¿Se está tomando conciencia de eso en Europa, por ejemplo? Porque bueno, la Argentina y otros países de Latinoamérica sabemos que la gente no tiene idea de esto, ¿no? Habla mucho pero no hace nada. Hay una cobardía y un corderismo vergonzoso que permite estos atropellos. Pero en Europa, que se supone, son personas que están más capacitadas, que tienen, digamos, otro contacto con la realidad de lo que se vive, ¿cómo se ve esto? Mira, Pedro, te voy a dar un ejemplo para que se entienda, porque lo que sirve son los ejemplos. Vos en Europa no te morís de hambre. Ah, bueno, El hay, Estado claro. hay comedores públicos Ajá. para la gente que no tiene que comer,
Sí, porque no tiene trabajo, porque claro. perdió el trabajo, porque tiene 6 hijos. Ujú, Y hay comedores públicos que te dan la comida, Pedro. Es decir, que en Europa no te morís de claro, hambre. claro. Hay Te- otra organización, otro manejo, ¿no? Sí, Ujú, ahora, evidentemente hay una decisión política ujú, de cuidar a toda esa gente que está en la línea de pobreza, digamos, ujú. para que por lo menos puedan comer. Sí, Europa es eso, Pedro. claro. Acá tenés, por Eh, ejemplo, un político, un diputado, un senador, que tiene 20 asesores, 20 asesores, escuchá lo que te digo, ¿no? Y que no pasa nada. Del propio partido gobernante, si estamos hablando de Abdala, que es un libertario, que tiene 20 asesores, cobrando un promedio, no sé, de 10 palos cada uno. ¿Y Eh, qué ¿qué, dice, qué dice Milei de Y eso? Milei no dice nada, ¿viste? Lo recibe, reapareció y se sumó a la reunión hoy en la Casa de Gobierno con otros legisladores. Por eso te digo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces ahí es donde vemos lo crápula que son todos los políticos de la Argentina. Una verdadera basura, ¿no? Arman estas ¿Incluís, camarillas mintiendo y estafando a la Pedro, gente. incluís a Milei en esa lista? Yo creo que Milei no está haciendo las cosas adecuadamente de lo que prometió. Desbarrancó mal. Está equivocándose fuertemente y no toma conciencia de la gravedad a la cual está llevando al país, ¿no? O sea, está atentando contra el sistema republicano y democrático, porque si vos hambriás a la gente, no le das salud, asesinás deliberadamente a los jubilados, porque pagarle 300.000 pesos por mes a un jubilado es un poco llevarlo al matadero, ¿no? Tener prácticamente un 60% de chicos que no comen en la Argentina es de alta gravedad. Entonces hay un montón de cosas que a pesar de lo que quieren cubrir, no son lógicas, ¿no? Y no me refiero solamente al gobierno actual, sino a los anteriores también. La canallada, la sinvergüenzada de Alberto Ángel Fernández, lo que hizo Cristina, o sea, lo que hizo Macri, siempre deteriorando la digna calidad de vida de los ciudadanos. O sea, están todos en la misma, o sea, acá no hay diferencia. Lo que pasa es que hay gente que apuesta o fantasea creyéndose de que estos tipos le van a resolver el problema cuando no lo están haciendo ni lo van a hacer, porque priorizan sus negociados, sus acuerdos con los mismos grupos corporativos de toda la vida. Entonces, mientras no haya una concientización de eso, no tiene salida la Argentina. Estamos cada vez, viste, en un barro mayor, en una disputa innecesaria y en este momento, no sé, están cagando a palos, por ejemplo, en el Congreso de la Nación a jubilados o a gente que está protestando por el veto justamente a las jubilaciones. Totalmente ilógico, irrazonable lo que pasa en un país descontrolado como es la Argenlandia de estos últimos años. Te escucho. No, me dejas pensando, me sorprende mucho porque había mucha expectativa aquí en Europa con Milei. Las expectativas pueden existir, pero la realidad es muy distinto a lo que muestran los laderos que no están tratando de ver la realidad de lo que pasa en Argentina, ¿no? Entonces una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que se ve, lo que está aconteciendo en la calle, ¿no? Otro tema muy distinto es lo que prometen y lo que recibe la gente. Entonces estamos en un enjambre de un montón de situaciones con miles de promesas incumplidas y con un deterioro cada vez mayor dentro del sistema social. Y eso es llamativo que no tomen conciencia, porque lo que se está haciendo hoy en el Parlamento argentino es una verdadera vergüenza, es otra verdadera atrocidad. Votar y negar darle de comer a una persona es lo peor que puede acontecer. Por eso me llama poderosamente la atención la falta de reacción del ciudadano argentino, ¿no? Porque hoy le toca al jubilado, mañana le toca al estudiante y pasado te toca a vos, te afecta a tu familia. Y parece ser como que no se quieren dar cuenta. O se dan cuenta y, viste, están todos esperando, no sé, que le llueva maná del cielo. Cuando si no participás, no enfrentás este tipo de situaciones y no le aclarás a esta manga de delincuentes que así no es la cosa, que el camino va por otro lado, que todos tenemos derecho a vivir, a comer, a tener una vida digna, no va a cambiar la situación. Es muy cruel, muy duro, pero bueno, es la triste realidad de lo que pasa, Fabián. Por lo menos lo que estoy visualizando yo en este momento, ¿no?
Y la famosa frase no hay plata, Bueno, no hay plata para los demás, pero para internamente hay plata, hay millones de mangos para despilfarrar. No hay plata para la gente que lo necesita. No hay plata para darle un mango más al jubilado, no hay plata para pagarle un mango más al trabajador, no hay plata para no seguir robándole impositivamente al comerciante como lo están haciendo. Te meten la mano por todos lados, no saben por dónde robar, por dónde joder a la gente, pero para ellos hay plata. Para las festicholas de la casa de gobierno hay plata, para comprar, no sé, 30.000 medialunas por día hay plata. ¿Cómo es eso? 30 palos el verdes, avión, 30 millones el de mangos. avión, el avión presidencial que usa Milei, ¿quién lo pagó? ¿Y quién lo paga? Nosotros, los giles de los argentinos, los idiotas y boludos de los argentinos pagamos toda la pachanga. Se la pagás a Milei, se la pagaste a Albertito Fernández, se la pagaste a Cristina, se la pagaste al Néstor, se la pagaste a Macri, pero para ellos hay plata, para esos gastos tremendos hay guita, millones y millones y millones y millones de dólares estamos hablando. Ahora, no tenés plata para pagarle 500.000 mangos a un jubilado, son unos reventados total, son mala gente, mal paridos. Hay una guachada tremenda que realmente no he visto nunca el canallismo de la envergadura que se está viendo en los últimos años en la Argentina. Cómo especulan, cómo aprovechan, cómo utilizan a la gente gratuitamente, ¿no? Y a todos los idiotas que creen en estos charlatanes de feria, que se creen que están, viste, no sé, en un programa, en un reality de televisión. Muchachos, hay que gobernar, no boludear. Es muy distinto estar payaseando con las gatas en un programa de televisión, con todo el puterío berreta que ha habido en la Argentina en los últimos años, donde estos vivos sacan provecho, y otra cosa muy distinta, cuando vos tenés que tomar una resolución para ver cómo dignificás la vida de los ciudadanos, que no se caguen de hambre, que un tipo que labura 8 o 14 horas por día no pueda comprarse, no sé, algo para comer o tomar un café porque no le alcanza la guita. Y el tipo que lo contrata no le puede pagar porque no tiene rentabilidad. Te das cuenta de la atrocidad de lo que te estoy planteando, ¿no? A eso han llevado los últimos gobiernos dentro, fíjate vos, de un sistema democrático en la Argentina. ¿Democracia de qué? ¿Para quién? Para un par de vivos nada más, para los mismos sinvergüenzas y canallas de siempre. Un tipo que dice representar una provincia y que tiene 10, 20 o 40 o 50 asesores como tienen acá en la Argentina. ¿Existe en algún país del mundo un diputado, un senador que tenga entre 10 a 40 asesores manteniendo sus gatas, sus atorrantes, sus minitas por allí y las jodas que tienen? No existe. Entonces hay una falta de concientización fuertísima en la Argentina y los culpables somos nosotros, los ciudadanos, que hemos permitido todo esto y seguimos permitiéndolo porque se te ríen en la cara. Se le ríen en la cara a la gente y nadie dice nada. Lo que está pasando ahora en el Congreso, en el Parlamento argentino, tendría que estar todo el pueblo ahí diciéndole, muchachos, esto es joda. Señores radicales, peronistas, unión por la patria. ¿Qué unión por la patria? Desunión de la patria habría que ponerle. ¿De qué unión por la patria están hablando? La patria no, el bolsillo de esta manga de turros, de estos reventados que tenemos, robándosela todo y cagando de hambre a la gente, asesinando a nuestros mayores, no permitiéndole tener una digna calidad de vida, un servicio de salubridad adecuado. ¿Te das cuenta lo que voy? ¿No? Y esto hay que decirlo, a mí me da muchísima pena tener que estar haciendo este planteo porque no me sirve para nada, o sea, me crea un montón de enemigos, porque acá, viste, enseguida te vienen los enemigos, los trolls reventados, estos que pagan con la guita nuestra, justamente del gobierno, que dice que no tiene plata, pero para pagar a los trolls o a los atorrantes que desinforman, tienen plata. Entonces, ahí es donde están las cosas. Hay una falta de coherencia y de ética tremenda de parte de estos sinvergüenzas que dicen ser los representantes del pueblo. ¿Me entendés a dónde quiero ir, no? ¿A dónde voy con esto que te estoy planteando? Es tremendo. Te escucho, Fabián. Te quería llevar al Medio Oriente, Pedro, a analizar un poco la situación en el Medio Vamos a Oriente. ver qué pasa por allí. A ver, contanos un poquito. Vamos al contexto internacional. El último acuerdo que se podría lograr
Ujú. para la liberación de los rehenes es que la familia de Sinwar Ajá. tenga un salvoconducto con Sinwar, es decir, que no se lo mate a Sinwar ni a su familia y se liberarían a todos los rehenes con este Ajá. acuerdo. Esa es la última noticia, lo de último minuto de ahora, Perfecto. de estos Ajá. minutos. Ahora, ahí tenés otro tema a nivel internacional, fíjate que es tremendamente delicado, Fabián, que es lo que ha pasado justamente con esto que es el inicio de este conflicto en Medio Oriente, donde realmente un grupo terrorista atenta deliberadamente contra un país democrático, ¿no? Se mete en la frontera, asesina un montón de gente, secuestra. ¿Cuántos meses han pasado de esto? ¿Eh? Vamos al año ya. Bueno, estamos 12 meses y estamos dando vuelta con esta cuestión. ¿Qué han hecho los países de la Comunidad Europea, la comunidad internacional? ¿Cómo se ha parado para tratar de defender la vida de los civiles? Dejemos de lado todo el tema político o militar que se haya generado en este tema puntual que ya lleva también siglos, ¿no? ¿Por qué no se clarifican estas cosas? ¿Vos te das cuenta la hipocresía tremenda que hay? Permitir que asesinen a civiles deliberadamente o condicionarlos, ¿eh? Para que aporten o hagan tal, digamos, favor para liberarlos y después los terminan matando. Ese es un tema también gravísimo que hay que empezar a concientizar a la comunidad internacional que estas cosas no pueden acontecer. Sea quien sea judío, cristiano, musulmán, hay que respetar la vida. Y acá lo que está pasando es que no se respeta la vida de los civiles que están en juego por los negociados perversos de ciertos personajes a nivel mundial, ¿no? El tema del narcotráfico, el tema de la venta de armas, el tema de la tecnología. Esto cómo influye y cómo va complicando la vida a los seres humanos, ¿no? Eh, es un tema muy complicado. Israel es la única democracia en la zona porque hay un concepto equivocado que tiene Occidente y que también tiene Israel, A ver, que en los países árabes puede existir la democracia. Y en los países árabes lo que existen son familias, son grupos, ahí está. jeques, Ujú. y el poder no está, no existe el concepto de yo soy ciudadano, tengo derecho a votar y con mi voto elijo al presidente. Claro. Es un error terrible. ¿Qué pasó con Afganistán? Ujú. Occidente quiso llevar el modelo occidental y perdió. Y bueno, ahí tenés. Pero eso es un problema de la gente, de la toma de conciencia y de analizar realmente las cosas como son. Porque una familia no puede manejar un país, no debería manejarlo. Sin embargo, aquí pasa eso. Y encima, esos grupos de familias financian el terrorismo para generar conflictos en otros países de una manera innecesaria, ¿no? Para matar civiles. Porque ellos, viste, después se van, les pagan, se llevan los millones de mangos que le dan, y en vez de invertir Los llevan a Suiza y a bueno, Londres. por eso te digo, o sea, vos fijate también, ¿no? O sea, la comunidad internacional tendría que poner los ojos en Suiza, decir, bueno, ¿quiénes son estos tipos que tienen las inversiones? Estos gobernantes latinoamericanos, ¿de dónde aparecen con 300, 400 mil, 300 billones de dólares? ¿De dónde sacan estas fortunas? Entonces, acá hay una connivencia de estos organismos internacionales que son iguales o peores de corruptos que los otros, que facilitan este tipo de cosas. Porque si vos tenés ahí, por ejemplo, esa cantidad, esa tremenda billonada de petrodólares que le han dado, por ejemplo, a Palestina. Palestina tendría que ser una ciudad pujante, sin embargo han utilizado millones y millones de petrodólares para comprar armamento, para hacer túneles debajo de los hospitales y de las escuelas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sociedad, qué comunidad humanitaria tenemos cuando vemos que encima van y apoyan este tipo de cosas? O sea, esto es lo tremendo, ¿no? La falta de concientización y el boludismo crónico que hay, la incoherencia de una gran cantidad de personas que respaldan este tipo de hechos, cuando están matando, reitero, civiles. Son niños y mujeres, personas, como cualquiera de nosotros, que están laburando, que quieren vivir dignamente, y los van
arriando de un lado para otro peor que animales. Entonces, ese tema es lo duro, lo complejo, ¿no? Que llama poderosamente la atención cómo estos organismos internacionales, el propio Vaticano, no empieza a bajar un mensaje para que se empiece a reflexionar seriamente con esto. No se puede jugar con la vida de las personas, de los civiles. Los militares, mátense, vayan a la guerra, mátense ustedes. Pero ¿qué tiene que ver el pueblo que está totalmente desprotegido, abandonado, hambriado, masacrado? Esta es la gran locura que creo que se va a tener que plantear la humanidad para el futuro, ¿no? O sea, ¿vamos a seguir permitiendo este tipo de locura? ¿Vamos a seguir permitiendo que caudillos o políticos chantas, delincuentes, narcotraficantes, se llenen los bolsillos hambriando a sus pueblos, matando gente? Creo que el futuro va a pasar por ahí, ¿no? La concientización internacional de las personas para empezar a sacarnos toda esta gran cantidad de lacras que han hecho verdaderos desastres a la humanidad, ¿no? Yo te quería decir a propósito del conflicto en Medio Oriente, estuve como abogado que soy, estuve leyendo A ver. qué pasa cuando Israel ataca hospitales y escuelas. ¿Sabés qué pasa? En el derecho internacional de la guerra se dice que cuando se usa un hospital o una escuela con fines militares, ese hospital y esa escuela dejó de ser un hospital y una escuela. Claro. Y jamás, Termina siendo un refugio de terroristas, ¿no? De gente que está armada para producir daños, no solamente al enemigo, sino a su propio pueblo, que es, por ejemplo, puntualmente lo que ha pasado en este caso. Ahora, se vende una historia totalmente distinta, ¿no? Eso es lo vergonzoso. eso es lo vergonzoso. Cuando Israel ataca y mata a inocentes, absolutamente inocentes, lo hace tratando de reducir la cantidad de civiles muertos, pero los terroristas están en el hospital. Por eso. ¿Cómo haces? La Cruz Roja Internacional no está ahí, ¿viste? Están los terroristas parapetados con las mejores armas de última tecnología. Ahora, una cosa es la cuestión del conflicto político que tenga, por ejemplo, en este caso en Israel, Netanyahu, que su pueblo esté o no de acuerdo con lo que hace, pero se maneja dentro de un sistema democrático, ¿no? Otra cosa muy distinta es lo que manejan justamente estos grupos terroristas que hacen locuras, barbaridades, y que encima paradójicamente son respaldados por muchos gobiernos en el mundo, ¿no? Eso es lo que, la verdad, no termino de entenderlo. Me encantaría que algún día alguien me lo explique y pueda llegar a entenderlo para comprender por qué tanta locura, por qué tanta barbarie y por qué tanta muerte innecesaria, ¿no? Tenemos que estar viendo todos los días, Fabián. Hay un tema interesante que es el tema de los árabes sunitas y chiitas. A ver. Es una división que yo no te puedo explicar bien a qué se debe, Ajá. pero es una división real. Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita, y no se pueden ver, Pedro. Es decir, en una el mundo árabe está dividido en una facción, Sí. en dos facciones, y lo que no quieren, por eso Israel no está sola, Israel está con los árabes sunitas. Ajá. O sea que Entonces, eso por un lado está bueno porque hay, digamos, como un acercamiento y una concientización que estas guerras que tienen siglos hay que terminarlas, ¿no? Hay que empezar a tener un diálogo distinto, más concientizador y más unificador de la cuestión humana, más que nada, ¿no? Dejar de lado un poco los intereses comerciales o personales de cada uno de estos grupos y empezar a tener otra visión, ¿no? Más integradora. ¿sabés quién decía que era muy importante los silencios en la radio? A ver. Hugo Guerrero Ah, Martínez. negro querido, tal cual. El gran peruano, exacto.
Él decía, cuando hay silencios, como ahora nosotros unos segundos de silencio, decían que era muy importante en la radio el silencio. Porque en el silencio entra el pensamiento, la observación, el análisis de las cosas que decimos los periodistas, ¿no? Ujú. Aquellos que algunos atacan, ¿no? Que dicen que estamos ensobrados, como Javier Gerardo Milei. Hay que preguntarle a cuánto se ensobra él en la actualidad, ¿no? Él y su entorno. Eh, no puede meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Y yo ya lo comenté esta cuestión, ¿no? Creo que hay que empezar a tener un poco más de concientización y los ciudadanos empezar a ver con otra vara la realidad de lo que nos quieren vender, que es justamente para que unos pocos vivos saquen provecho de la situación en desmedro de la totalidad de los ciudadanos, ¿no? Que se merecen todos. En conjunto creo que tenemos que tener justamente las mismas posibilidades y condiciones y posibilidades de vida, ¿no? Algo digno, algo razonable. No se está viendo eso, Fabián. Y cada vez es más duro el golpe que ejercen estos grupos en detrimento de los sistemas democráticos. Así que hay que empezar a defenderlo en serio. Hay que empezar a decir, no, muchachos, esto así no es lo adecuado, no es lo que queremos para el futuro. Lo poco que nos queda y para el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Que son las que más comprometidas están, ¿viste? Porque le hemos fallado a esas generaciones que están totalmente desorientadas y que estaban esperando un mensaje esperanzador en serio, ¿no? Que les brinde alguna respuesta de todo esto que nosotros no pudimos conseguir. Este fracaso al cual acudimos las últimas 3 o 4 generaciones, por lo menos en la Argentina, está demostrando que todo ese esfuerzo que hicimos no ha servido para nada. Y es muy fuerte esto, ¿no? Para mí sería mucho mejor hacer otro planteo para quedar bien, ¿no es cierto?, con un montón de gente. No me interesa quedar bien con nadie. Me interesa realmente que de alguna manera las nuevas generaciones no sufran ni padezcan todo lo que tuvimos que atravesar nosotros, Pedro, producto de esa falta de compromiso. Tengo una pregunta en este diálogo abierto que tenemos. A ver. ¿Tenés problemas por pensar libremente desde tu radio? Totalmente. Unos cuantos. Pero bueno, aquí ¿No, estamos. no cambió en algo la situación? En absoluto, al contrario. Para nada. Presión, tenemos mucha presión, por supuesto, y bueno, tenemos que tratar de cuidarnos para, de alguna manera, cuidar nuestra salud más que nada, ¿no? Que es la que termina siendo afectada, porque el proceso va por dentro, ¿viste? Por más que uno no quiera, en determinado momento eso te termina afectando. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda con total transparencia y honestidad, que es lo que venimos haciendo. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿40 años? Mínimo. Siempre estuvimos en el mismo lado. Así que bueno, a esta altura del partido no vamos a cambiar, viste, de posición, ¿no? La tesitura sigue siendo la misma. No vamos a estar condicionados por un sobre por arriba o por debajo de la mesa. No lo hicimos nunca, menos lo vamos a hacer en estos momentos. Así que bueno, hay que seguir metiéndole para adelante. Otro punto que te quería decir es que en Europa hay gran libertad de prensa. Está bueno. Bueno, me alegro que así sea. Es decir, hay mucha regulación digamos, mezclando con el argumento del principio de las Ajá, regulaciones, sí. pero hay mucha libertad de prensa. Está bueno eso, que la ciudadanía lo defienda porque realmente es la única alternativa de poder estabilizar los graves problemas sociales y económicos que viene teniendo la humanidad. Nos vemos, Fabián, como siempre, gracias y estamos en contacto en cualquier momento. Una noticia importantísima. Dale. En próximos meses voy a estar sentado al lado tuyo. Me encantaría, así que bienvenido sea. Yo lo quería mantener un poco ahí en reserva, pero bueno, nos va a encantar tenerte aquí seguramente en Galáctica y recibirte con todos los honores que te mereces. Gracias como siempre. Un gustazo. El señor Fabián Españoli, desde justamente Italia, haciendo un análisis de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa también en nuestros países, en Latinoamérica y la realidad de las cosas que tenemos que vivir, ¿no? Ya volvemos.